¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, resumen del libro de Segunda de Corintios. Autor. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 1 identifica al autor del libro de Segunda de Corintios como el apóstol Pablo, posiblemente junto con Timoteo. Fecha de escritura. Es muy probable que el libro de Segunda de Corintios se haya escrito aproximadamente entre el 55 y el 57 después de Cristo. Propósito de la escritura. La iglesia en Corinto comenzó en el año 52 después de Cristo, cuando Pablo visitó allí en su segundo viaje misionero. Se quedó 1 año y medio, logrando mucho por causa del Evangelio. Un registro de esta visita y el establecimiento de la iglesia se encuentra en Hechos capítulo 18, versículos 1 al 18. En su segunda carta a los Corintios, Pablo expresa su alivio y alegría porque los corintios habían recibido positivamente su carta, severa, ahora perdida. Esa carta abordó los problemas que estaban desgarrando a la iglesia, principalmente la llegada de los falsos apóstoles, Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13, que se autodenominaban y atacaban el carácter de Pablo, sembraban discordia entre los creyentes y enseñaban falsa doctrina. Parece que cuestionaron su veracidad, Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 15 al 17, su habilidad para hablar, Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 10, capítulo 11 versículo 6, y su falta de voluntad para aceptar el apoyo de la iglesia de Corinto, Segunda de Corintios capítulo 11 versículos 7 al 9, capítulo 12 versículo 13. Algunas personas en Corinto no se habían arrepentido de su comportamiento licencioso, otra razón por la que envió la carta, severa, Segunda de Corintios capítulo 12 versículos 20 y 21. Pablo se alegró mucho al saber de Tito que la mayoría de los corintios se habían arrepentido de su rebelión contra Pablo, Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13, capítulo 7 versículos 5 al 9. El apóstol los alienta por esto en una expresión de su amor genuino, Segunda de Corintios capítulo 7 versículos 3 al 16. Pablo también instó a los corintios a terminar de recolectar una ofrenda para los pobres, capítulos 8 y 9, y a adoptar una postura más dura contra los falsos maestros, capítulos 10 al 13. Finalmente, Pablo reivindicó su apostolado, ya que algunos en la iglesia probablemente habían cuestionado su autoridad. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 3. Versos clave. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 4. Porque, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Breve resumen. Después de saludar a los creyentes de la iglesia de Corinto y explicarles por qué no los había visitado como había planeado originalmente, capítulo 1 versículo 3 al capítulo 2 versículo 2, Pablo explica la naturaleza de su ministerio. El triunfo por medio de Cristo y la sinceridad ante los ojos de Dios fueron los sellos distintivos de su ministerio a las iglesias, capítulo 2 versículos 14 al 17. Compara el glorioso ministerio de la justicia de Cristo con el ministerio de condenación, que es la ley, capítulo 3 versículo 9, y declara su fe en la validez de su ministerio a pesar de la intensa persecución, capítulo 4 versículos 8 al 18. El capítulo 5 describe la base de la fe cristiana, la nueva naturaleza, versículo 17.
y el intercambio de nuestro pecado por la justicia de Cristo, versículo 21. Los capítulos 6 y 7 encuentran a Pablo defendiéndose a sí mismo y su ministerio, asegurando a los corintios una vez más su amor sincero por ellos y exhortándolos al arrepentimiento y a una vida santa. En los capítulos 8 y 9, Pablo exhorta a los creyentes de Corinto a seguir el ejemplo de los hermanos de Macedonia y extender la generosidad a los santos necesitados. Les enseña los principios y las recompensas de la generosidad generosa. Pablo termina su carta reiterando su autoridad entre ellos, capítulo 10, y su preocupación por su fidelidad frente a la feroz oposición de los falsos apóstoles. Se llama a sí mismo un necio, por tener que jactarse de mala gana de sus calificaciones y su sufrimiento por Cristo, capítulo 11. Termina su epístola describiendo la visión del cielo que se le permitió experimentar y el aguijón en la carne, que Dios le dio para asegurar su humildad, capítulo 12. El último capítulo contiene su exhortación a los corintios a examinarse a sí mismos para ver si es realidad lo que profesan, y termina con una bendición de amor y paz. Conexiones. A lo largo de sus epístolas, Pablo se refiere con frecuencia a la ley mosaica, comparándola con la supereminente grandeza del Evangelio de Jesucristo y la salvación por gracia. En 2 de Corintios capítulo 3 versículos 4 al 11, Pablo contrasta la ley del Antiguo Testamento con el nuevo pacto de gracia, refiriéndose a la ley como aquello que mata, mientras que el Espíritu da vida. La ley es el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, versículo 7. Éxodo capítulo 24 versículo 12, porque solo trae el conocimiento del pecado y su condenación. La gloria de la ley es que refleja la gloria de Dios, pero el ministerio del Espíritu es mucho más glorioso que el ministerio de la ley porque refleja su misericordia, gracia y amor al proveer a Cristo como el cumplimiento de la ley. Aplicación práctica. Esta carta es la más biográfica y la menos doctrinal de las epístolas de Pablo. Nos dice más acerca de Pablo como persona y como ministro que cualquiera de los otros. Dicho esto, hay algunas cosas que podemos tomar de esta carta y aplicarlas a nuestras vidas hoy. Una cosa es la mayordomía, no solo del dinero sino también del tiempo. Los macedonios no solo dieron generosamente, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios, 2 de Corintios capítulo 8 versículo 5. De la misma manera, debemos dedicar no solo todo lo que tenemos al Señor sino todo lo que somos. Él no necesita nuestro dinero. Él es omnipotente. Él quiere el corazón, uno que anhela servir y agradar y amar. La mayordomía y dar a Dios es más que solo dinero. Sí, Dios quiere que diezmemos parte de nuestros ingresos, y promete bendecirnos cuando le demos. Aunque hay más. Dios quiere el 100%. Él quiere que le demos nuestro todo. Todo lo que somos. Debemos pasar nuestra vida viviendo para servir a nuestro Padre. No solo debemos dar a Dios de nuestro cheque de pago, sino que nuestras propias vidas deben ser un reflejo de Él. Debemos darnos primero al Señor, luego a la Iglesia y a la obra del ministerio de Jesucristo. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.